Hablemos de aliados en este nuevo escenario geoestratégico. Bajo la tutela de Estados Unidos y de la OTAN, Europa no tiene voz propia en el mundo. La OTAN se encuentra en muerte cerebral, como reconocía ya hace 4 años una persona poco sospechosa de entenderse con nuestro planteamiento político, el señor Macron. Y ahora, directamente, de la mano derecha de Trump, de Elon Musk, es él el que defiende el desmantelamiento de la OTAN porque cree que así debilita a Europa. Señorías, la OTAN ha dejado de tener sentido alguno en términos de seguridad. La OTAN nunca fue nuestro referente. Pero además ahora es una estructura prácticamente obsoleta, inoperante e inútil en términos de seguridad global. Y los hechos lo demuestran. La reciente visita del secretario general de la OTAN a la Casa Blanca se convirtió en un episodio de humillación. Un secretario general convertido en un mero cobrador de facturas, mientras el presidente de la supuestamente gran potencia protectora amenazaba públicamente a 2 países miembros con dejarlos a su suerte e incluso permitir una invasión de su territorio. Hace falta prueba más clara. Este contexto genera una creciente preocupación por la seguridad, evidentemente, de la ciudadanía en nuestro continente. Y esa preocupación, claro que sí, debe convertirse en acción. No podemos seguir dependiendo de una estructura que en la práctica está rota por la alianza Putin-Trump. Tampoco podemos seguir subordinadas, como pretende el Partido Popular, a una política exterior que prioriza intereses ajenos a los de Europa y que, en lugar de fortalecer nuestra seguridad, nos convierte en rehenes de una geopolítica impredecible. Por eso, ahora más que nunca, tenemos la obligación de impulsar una Europa independiente, soberana y capaz de garantizar la seguridad de quienes la habitan. Una Europa que, en lugar de seguir aferrada a una OTAN en descomposición, construya su propia arquitectura de defensa. Señor presidente, dejemos de empeñarnos en una organización que ya es un zombi y pongamos las bases de un futuro seguro para nuestro continente. Una Europa que actúe con autonomía, que refuerce su capacidad estratégica y que tome decisiones basadas en el interés de la ciudadanía, no en las imposiciones de terceros. Es impensable seguir delegando nuestra seguridad a quienes nos amenazan con aranceles día sí y día también, a quienes actúan contra nuestros intereses. Sencillamente, ha llegado el momento de dejar de considerar a Estados Unidos como un aliado fiable. Como ya le he dicho, señor presidente, la seguridad para nosotras no es solo una palabra y, por tanto, no puede convertirse en una coartada para reeditar políticas fallidas. Reducir la autonomía estratégica de Europa a una carrera de gasto armamentístico sería un error histórico. Cuando nosotras hablamos de seguridad y defensa, hablamos de tecnología, de ciberseguridad, de industria y de energía. Y eso, señorías, lo que implica es un cambio de paradigma profundo. Europa enfrenta un momento de transformación decisiva. Europa necesita un modelo que no nazca del miedo, sino de la voluntad de proteger lo común. Si hay algo que amenaza nuestra vida y nuestra seguridad, es el cambio climático. Y cada segundo que perdamos, cada segundo, esto nos pone en riesgo. Hacer frente a la amenaza requiere de una cantidad de recursos similar a los del plan de rearme de von der Leyen. Se lo digo desde ya, señor presidente, no vamos a aceptar un juego de suma cero. No vamos a aceptar elegir entre transición ecológica y política de seguridad. Seamos ambiciosas de verdad y peleemos en Europa para garantizar que esto sea posible. Proteger lo común es también acabar con la desigualdad. Es lograr una soberanía digital y energética real. Y el momento de lograrlas es ahora. La experiencia nos ha demostrado que hay 2 caminos. El de la austeridad, que debilitó nuestras sociedades tras la crisis de 2011, el del Partido Popular. Y el de la inversión y el refuerzo del estado del bienestar con la que respondimos a la pandemia de la COVID, querida vicepresidenta segunda. Y este modelo es el que debe guiarnos. Hace 6 días el Bundestag aprobó una reforma constitucional que enterró el dogma de la austeridad que tanto daño ha hecho a Europa. Y mientras tanto aquí, todavía el PP y Vox siguen enganchados a recortes, austericidio y recetas fracasadas. Señorías, la seguridad europea no puede construirse a costa del bienestar social. La economía de guerra no es una opción aceptable, ni muchísimo menos la única alternativa. Esto es justo lo que garantiza sumar en este Gobierno y en este hemiciclo, que toda transformación se haga fortaleciendo derechos y no recortándolos, rompiendo así
rompiendo así con la lógica neoliberal de suma cero que nos obliga a elegir entre estabilidad y protección social. Por eso, en esta encrucijada histórica en la que nos encontramos, tenemos que dar voz a los interlocutores sociales, tenemos que escuchar a la sociedad. Es una obligación de las organizaciones de izquierda y progresistas. Este giro histórico necesita de la participación de la ciudadanía. Es la condición para no dejar espacio al odio y a sus propuestas políticas. Señorías, en Sumar lo tenemos claro. Las grandes transformaciones requieren de recursos y esos recursos deben venir de quienes más tienen. El Observatorio Fiscal de la Unión Europea ha propuesto fijar un impuesto del 2% a los 537 millones de multimillonarios europeos, quienes hoy apenas pagan impuestos. Esta medida permitiría recaudar 67.000 millones de euros, suficientes para avanzar en una verdadera autonomía estratégica, tecnológica, energética y defensiva, sin afectar a ninguna otra partida, mucho menos a las de gasto social. En España, esta política permitiría recaudar 5.200 millones de euros. Este es el camino correcto. La justicia fiscal, coincidiremos, señor presidente, va precisamente de esto, que aporten más quienes más tienen. No habrá una arquitectura de seguridad posible sin justicia fiscal, sin justicia social. No habrá seguridad si dejamos atrás a la mayoría. Europa no necesita aumentar su gasto militar por encima del 2% del PIB si emplea mejor sus recursos, coordina capacidades operativas y prioriza la inversión en soberanía tecnológica, energética e industrial. Construir una Europa justa también implica repensar la ciudadanía europea desde una perspectiva abierta e inclusiva. El Pacto Migratorio Europeo es una cárcel para los derechos humanos, señor presidente. No podemos reformarlo, debemos rechazarlo en su totalidad. La seguridad europea no puede construirse sobre el cierre de fronteras y la criminalización de la inmigración. Europa debe ser un contraejemplo a la internacional del odio. Y esto empieza también por nuestra política migratoria. Y en este hemiciclo, esto empieza por aprobar la ILP de regularización ya, señor presidente. Las fuerzas progresistas tenemos el deber de afrontar este momento con responsabilidad. No debemos permitir que Europa repita los errores del pasado ni que vuelva a regirse por dogmas fracasados. Europa debe avanzar hacia una independencia real basada en la cooperación, la justicia social y el bienestar compartido. Si queremos una Europa segura, debemos construirla nosotras mismas. Y el Gobierno de España debe abanderar esa posición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero por un tiempo de 15 minutos.